Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Claqueta. El corazón tras bambalinas. Recorriendo las concurridas calles de Estambul, nadie conocía la tormenta que bullía en su interior. Para todos, era una estrella exitosa, carismática e inalcanzable. Pero para Halil İbrahim Ceyhan, la vida era mucho más profunda que lo que se veía en el escenario. Un día, durante un descanso del rodaje, se alejó del set y fue a la orilla del mar. El graznido de las gaviotas y la tranquilidad de las olas le recordaron su infancia. En ese instante, se dio cuenta de que lo único que le faltaba en la vida no era la fama, sino una conexión auténtica. Justo entonces, una joven que pintaba en la playa llamó su atención. Tenía una sonrisa serena. Se acercó y le preguntó: ¿qué estás dibujando? La mujer levantó la vista y sus miradas se cruzaron. En ese momento, todo cambió. La mujer se llamaba Elif. No era actriz ni famosa. Pero su visión de la vida era más auténtica de lo que Halil İbrahim Ceyhan jamás había visto. Con el paso de los días, se forjó un fuerte vínculo entre ellos. Halil podía ser el mismo cuando estaba con ella. No había cámaras ni papeles, solo emociones genuinas. Pero la sombra de la fama los atormentaba. Columnas de chismes, fotos ocultas, rumores. Elif no encajaba en ese mundo y decidió marcharse. Una noche, Halil le propuso verse una última vez. En la misma playa, en el mismo lugar. Elif le dijo: puedo interpretar contigo, solo puedo ser yo mismo. No te vayas. Elif sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Quizás el verdadero amor sea precisamente eso, amarte por quien eres. Esa noche, ambos tomaron la decisión más importante de sus vidas. Halil escuchó a su corazón, no a la fama. Y quizás por primera vez, fue verdaderamente feliz. Luna. En busca de una canción. Mientras la noche caía lentamente sobre Estambul, las tenues luces del estudio aún parpadeaban. Halil İbrahim Ceyhan estaba sentado al piano, tocando las mismas notas una y otra vez. Algo faltaba, la canción no estaba completa. Esta canción era diferente a todas las demás. Tenía que contar una historia oculta, pero las palabras simplemente no fluían. Un día, decidió escapar del caos de la ciudad en busca de inspiración y se dirigió a un pequeño pueblo costero. Allí, el tiempo transcurría más despacio y la gente era más auténtica. Una mañana, durante un paseo, se topó con una vieja librería. Al entrar, una misteriosa mujer que hojeaba los estantes llamó su atención. Estaba examinando un viejo cuaderno. ¿Piensas comprarlo?, preguntó Halil. La mujer sonrió levemente. No, este cuaderno ya pertenece a alguien. Solo tengo curiosidad por su historia. Estas palabras despertaron algo en Halil. La mujer se llamaba Deria. Le interesaban las historias antiguas, las frases inconclusas y las emociones olvidadas. Con el paso de los días, Halil exploró la ciudad con ella.
Cada esquina, cada casa antigua, cada recuerdo, le brindaba nueva inspiración. Una tarde, sentados en la playa, Deria dijo: a veces, las historias más bellas son las inconclusas. En ese momento, Jalil lo comprendió. La canción que intentaba escribir describía, en realidad, su propia imperfección. Al regresar a Estambul terminó aquella canción inconclusa. El título era, Incompleta pero real. Y Deria. Ella permaneció en aquella ciudad, quizás como una historia. Y cada vez que Jalil Ibrahim Ceyhan subía al escenario, sentía lo mismo al cantar aquella canción. Hay personas que entran en tu vida, y aunque se vayan, nunca estás realmente completo. Corazón roto, soledad bajo las luces. Jalil Ibrahim Ceyhan era un nombre admirado por todos. Las cámaras captaban su sonrisa y su carisma rebosaba en cada escena. Pero nadie veía la soledad que sentía cuando se apagaban las luces. Una noche, tras una intensa jornada de rodaje, regresó a casa. Su teléfono sonaba sin parar, su representante, los productores, invitaciones, pero no contestaba. Necesitaba silencio. Se acercó a la ventana. La noche de Estambul era tan encantadora como siempre. Pero sentía un vacío interior. Fama, aplausos, éxito, lo tenía todo. Pero no tenía con quién compartirlo. En ese instante, un viejo mensaje llamó su atención. Por mucha gente que haya, siempre estás solo. Este mensaje pertenecía a alguien que se había marchado de su vida años atrás, Zeynep. Zeynep había sido la única persona que lo había acompañado en sus momentos más difíciles. Antes de alcanzar la fama, mientras perseguía sus sueños, pero a medida que Jalil ascendía al éxito, la distancia entre ellos crecía. Tomó una decisión en un instante. A medianoche, subió a su coche y condujo hasta las calles donde habían caminado juntos años atrás. Todo había cambiado, pero los recuerdos seguían ahí. Entró en un viejo café. Y no podía creerlo. Zeynep estaba allí. Cruzaron miradas. El silencio de los años se ocultaba en esa mirada. Llego tarde, dijo Jalil. Zeynep sonrió levemente. A veces es mejor llegar tarde que no venir. Hablaron largo y tendido esa noche. Resentimientos, anhelos, frases inconclusas, todo salió a flote. En ese momento, Jalil comprendió. Lo más difícil en la vida no es llegar a la cima, sino recuperar lo que se pierde en el camino. Y quizás por primera vez, se dio cuenta de lo que realmente importaba. Podría haber sido una estrella bajo los focos. Pero en el fondo, solo era un hombre que quería amar. _______.